Bueno, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Vargas del grupo 66 de Sucesiones. El día de hoy voy a desarrollar el tema del parentesco. Primero, el parentesco es el vínculo jurídico legal que une a los miembros de una misma familia. Familia que se constituye por la manifestación libre y voluntaria de cada persona para crear la misma. A partir de dicha manifestación de la voluntad y a partir del tipo de parentesco se establecen derechos, deberes y obligaciones recíprocas entre los miembros de una familia. Listo. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce tres tipos de parentesco. El primero de ellos es el parentesco por consanguinidad, que está en el Código Civil en el artículo 35, y es aquel que nos dice que el parentesco por consanguinidad es aquel que se fundamenta en los vínculos de sangre. Entonces, para determinar el parentesco por consanguinidad es necesario mencionar dos de sus elementos. El primero son los grados, que se encuentran en el artículo 37 del Código Civil, y los grados son el número de generaciones que separan entre sí a dos miembros de una misma familia. Y las líneas las encontramos en el artículo 41, y las líneas pueden ser líneas rectas, líneas oblicuas o transversales y líneas colaterales. Las líneas rectas son aquellas que se caracterizan porque un miembro desciende o asciende del otro. Y la línea, por eso se dice línea recta ascendiente, línea recta descendiente. La línea colateral es aquella que no viene de descender el uno del otro, pero sí se caracteriza porque comparten el mismo tronco en común. Esa es la línea oblicua o transversal. Y la línea colateral es aquella que es exclusivamente entre hermanos colaterales y entre los mismos primos, que son colaterales. Listo, para explicar esto de una mejor manera, entonces voy a exponerlo con mi núcleo familiar, con los miembros de mi casa. Entonces, primero, tenemos aquí a mis padres, a mis hermanos y a mis sobrinos. Para saber qué grado de consanguinidad tengo yo respecto a los otros, entonces decimos que toca contar el número de los grados de las generaciones, el número de generaciones que nos separan. Entonces, para eso empezamos. Yo necesito saber qué grado de consanguinidad comparto con mi hermano. Entonces empezamos a contar el número de generaciones que nos separan, empezando por el tronco común. Entonces subimos, tronco común, padres 1, hermano 2. Entonces, respecto a mis hermanos, yo estoy en segundo grado de consanguinidad, pero en este caso es colateral. Recuerden que la colateral se aplica únicamente a los hermanos y los primos. Listo. Para saber qué tipo de parentesco tengo yo respecto a mis sobrinos es igual. Entonces, empezamos ascendiendo al tronco común, que son mis padres, 1, mi hermano, 2, y mi sobrino, 3. Entonces, respecto a mis sobrinos, estoy en tercer grado de consanguinidad, en línea colateral o transversal. Listo. Las líneas también se pueden manifestar según la necesidad jurídica o el contexto mediante línea materna y línea paterna. La línea materna y la línea paterna, pues, o sea, eso ya depende de la necesidad jurídica, como lo acabé de decir. Entonces, como vemos aquí, la línea materna y la línea paterna son totalmente iguales. ¿Por qué? Porque tienen el tronco común, que son los abuelos, los tíos, mi papá, mi mamá y mis primos. Entonces, vamos a empezar a analizar qué grado de consanguinidad tengo respecto a mis tíos. Entonces vamos a empezar a contar el número de generaciones que nos separan. Entonces primero, acá estoy yo. Entonces mis tíos, 1, 2 y 3. Estoy en tercer grado. Entonces sería lo mismo acá. 1, 2 y 3. Entonces, respecto a mis tíos, estoy en un tercer grado de consanguinidad en línea oblicua o transversal, tanto en la línea materna como en la línea paterna. Entonces, tercer grado, 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 aquí me equivoqué, mi mamá no, listo. Entonces, ya sabemos que respecto a mis tíos estoy en tercer grado. Entonces, respecto a mis primos, vamos a ver en qué grado estoy. Entonces, empezamos.
1, 2, 3, 4. Entonces estoy en cuarto grado de consanguinidad en línea colateral respecto a mis primos. El mismo caso acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, respecto a mis primos, tanto en línea materna como en línea paterna, estoy en el cuarto grado de consanguinidad en línea colateral. Listo. Entonces, por último, nos queda establecer el tipo de parentesco que tengo yo con los hijos de mis primos. ¿Listo? Entonces, respecto a los hijos de mis primos, vamos a empezar a contar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, respecto a los hijos de mis primos, estoy en un quinto grado de consanguinidad en línea oblicua o transversal, ya sea por línea materna o por línea paterna, depende de la necesidad jurídica, como les dije. Listo. Por último, podemos dar, digamos, unos ejemplos de línea recta ascendiente y línea recta descendiente. Entonces, para mirar la línea recta ascendiente o descendiente, entonces digamos, si quiero ver qué grado de consanguinidad comparto, en este caso con mi abuelo Alfonso, entonces empezamos a contar. 1, 2. Entonces estoy en segundo grado de consanguinidad en línea recta ascendiente. Si el caso fuera diferente, que fuera el tipo de parentesco entre mi abuelo y yo, entonces ahí ya se tomaría como referente que la línea no es ascendiente, sino es descendiente, porque empieza desde él. Listo. Listo. El segundo tipo de parentesco que reconoce nuestro ordenamiento jurídico colombiano es el parentesco por afinidad. Y es aquel que se produce por los vínculos del matrimonio o por la unión marital de hecho. Se dice que es exclusivo únicamente entre los cónyuges y la familia consanguínea de sus cónyuges. Es decir, que para este motivo tenemos que aclarar que en este ejemplo mi hermano o mi hermana no pasaría a ser parentesco por afinidad con los hermanos de mi esposo. ¿Sí me hago entender? O sea, el parentesco por afinidad solamente recae en las dos personas. En este caso, vamos a explicarlo. Aquí tengo a Luisa y a Carlos, a mis abuelos. Entonces, el parentesco por afinidad es aquel que nos dice que establece vínculos entre el esposo o compañero permanente y los consanguíneos de la esposa. Entonces, en este caso, Carlos estaría siendo parte ya por el parentesco por afinidad de los consanguíneos de su esposa. En este caso es necesario decir que también se extienden líneas y grados y que a su vez se empieza a contar desde, digámoslo así, desde la misma persona. O sea, se emite la pareja y se empieza a contar. Entonces, en este grado, si yo te dijera, ¿qué grado de parentesco por afinidad existe entre Carlos y la hermana de su esposa? Entonces, empezamos. Esta no se cuenta. Entonces, vamos a los papás 1 y 2. Entonces, entre Carlos y la hermana de Eloísa habría un segundo grado de parentesco en afinidad en línea colateral, porque acuérdense que la línea colateral aplica a los hermanos y aplica a los primos. Listo. A partir de esto, terminamos con por el tercer tipo de parentesco que reconoce nuestro ordenamiento jurídico y es el parentesco civil o por adopción. El parentesco civil o por adopción, como la misma palabra lo dice, se produce por la manifestación libre y voluntaria de una persona para adoptar a otra. Anteriormente, digámoslo así, se desconocía que el adoptado pasara a ser, o sea, parte de los consanguíneos de sus padres. Pero el desarrollo jurisprudencial lo que ha hecho es permitir el desarrollo de los derechos fundamentales de los niños que este pase también a ser parte
de los parientes de sus padres, como anteriormente no pasaba. Entonces, en este punto es importante decir y mencionar que el parentesco entonces en Colombia es importantísimo porque en las diferentes áreas del derecho y por medio de presunciones se establecen obligaciones, derechos y deberes que permiten mediante el grado de parentesco y la línea del parentesco establecer obligaciones y derechos recíprocos. Muchas gracias.